Iniciamos esta historia cuando el sistema le indicó a nuestro protagonista que tenía una misión: celebrar una misa con la heroína antes de que se acabara el tiempo. Contaba con un máximo de 2 horas, y aunque le parecía absurdo, estaba nervioso, sobre todo porque ahora su vida estaba en juego. La chica rubia frente a él, llamada Lia Jung, quien asumía el rol de heroína, le preguntó si algo pasaba. A su lado, Rachel No, quien también tenía un rol de heroína, mostró interés en saber si él tenía algo que decirles. Willie Park, nuestro protagonista en este mundo, era solo un personaje extra. Con cierto nerviosismo, les respondió a ambas que no era nada. Uno de los chicos, intrigado, le preguntó si iba a dejarlos plantados, ya que planeaban seguir bebiendo un poco más tarde y querían que los acompañara. Willie no estaba seguro de aceptar, especialmente porque en su mente aparecía Hiro Kim, el líder masculino. Aunque le preocupaba su actitud y sus miradas, aprovechó un momento en el que Hiro se distrajo conversando con las chicas para revisar su misión. El sistema le advirtió que si fallaba, sería borrado de la historia, lo que hizo que su corazón latiera con fuerza. No tenía ni idea de cómo había llegado a esa situación y ahora estaba atrapado en un cómic cristiano, sin posibilidad de escapar y decidido a cumplir la misa. Regresamos en el tiempo a cuando nuestro protagonista era un joven común de unos 20 años, absorto en un webtoon excelente, con una trama como pocas había visto en mucho tiempo. En ese momento estaba cruzando la calle mientras leía, porque se le había ocurrido la brillante idea de escribir una reseña que, siendo la primera, esperaba que fuera de calidad. Justo entonces, recibió un mensaje de Hannah, quien le comentó que hacía mucho que no se veían y preguntó si podía llamarlo, lo que lo desconcertó un poco. Pero su vida cambió de golpe cuando Camión-kun se cruzó en su camino y solo se escuchó un fuerte estruendo. La historia de nuestro protagonista parecía haber llegado a su fin, pero, de repente, comenzó a sentirse mareado, o más bien, recuperó la conciencia. Al abrir los ojos, notó que estaba bien, sin comprender cómo había sobrevivido. El conductor del camión le gritó que se quitara del camino, a lo que el joven se disculpó rápidamente y, al llegar al otro lado, intentó procesar lo que había pasado. Estaba seguro de que había muerto. Además, se dio cuenta de que no llevaba lentes, pero aún así veía perfectamente. Su cuerpo también le resultaba extraño, como si no fuera suyo. Entonces, quiso verse en la cámara del celular. Al activarla, quedó atónito, no entendía cómo su rostro había cambiado. Maldiciendo, se preguntó quién era esa persona de aspecto sencillo en la que se había convertido, y debido a que lo dijo en voz alta, la gente a su alrededor lo miró fijamente. Se maldijo por haber hablado tan alto, guardó el teléfono y salió de ahí lo más rápido posible. Sin embargo, se detuvo más adelante, tratando de asimilar todo lo que ocurría. Repasó lo que recordaba: era un joven veinteañero desempleado, con gafas, cuya rutina giraba en torno a leer webtoons y jugar videojuegos en casa. Su obsesión por los webtoons lo había llevado a querer escribir reseñas, y justo estaba en medio de una para su nueva serie favorita. Pero se dio cuenta de que ahora estaba en una especie de viaje en el tiempo, posesión espiritual o reencarnación. Era el típico cliché de un webtoon, aunque notó que, desde que existían coches y celulares en este mundo, no era exactamente una historia de fantasía medieval. Para su suerte, no parecía que tuviera que temer por su vida, aunque tampoco podía asegurarlo del todo. Al ser un género de fantasía moderna, cabía la posibilidad de que monstruos emergieran de portales y él tuviera que convertirse en un cazador. Tenía muy presente el dolor indescriptible que había sentido al ver al Camión-kun y se preguntaba si tendría un final horrible en manos de ese monstruo. Realmente no quería volver a experimentar un sufrimiento tan atroz. Aún así, la curiosidad lo llevó a intentar algo. Mirando a su alrededor y asegurándose de que nadie lo viera, dijo abrir panel de estado, con la esperanza de que apareciera como en casi todos los webtoons. Sin embargo, nada sucedió, y se preguntó si ese tipo de habilidad no existía en este mundo. Aún dudando en qué clase de historia estaba, pensó que podría tratarse de una serie de fantasía moderna, lo que significaría que debía prepararse antes de que empezaran a aparecer los monstruos. No comprendía por qué estaba tan tranquilo en una situación como esa. Pero,
Al abrir los ojos nuevamente, notó que un panel de estado había aparecido frente a él. No le dio mucha importancia, ya que lo había visto incontables veces en webtoons, aunque verlo en persona le causó cierta fascinación. Una ventana del sistema le indicó que su estado era estable, aunque nuestro protagonista dudaba si realmente mostraba el estado del personaje o si había más que eso. Mirando más de cerca, notó que su nombre ahora era Willie Park, un nombre que le pareció patético. Tenía 20 años, lo cual le alegraba un poco, al menos era algo más joven que antes, pero le preocupaba que las estadísticas fueran bajando. Sobre todo porque a nuestro protagonista se le vino un pensamiento que empezó a formarse en el rincón de su mente, al ver que ciertas estadísticas mostraban su virilidad y señalaban incluso que era puro de corazón, algo que para Willie no tenía sentido en ese momento. No comprendía por qué la lista mostraba esa información, hasta que ese pensamiento se volvió certeza al leer las palabras papel secundario. Esto dejó a nuestro protagonista bastante impactado, ya que, además de ver su nombre, Willie, en el panel de estado, también observaba la cantidad de hermosas chicas que abundaban en ese mundo. De repente, la respuesta llegó a su mente, estaba en un mundo que parecía un webtoon cristiano, como los que compartimos en este canal de YouTube. Sin embargo, esta serie se llama Dentro de la tienda, una historia cristiana que Willie conocía, de larga duración y género harem universitario. Es una serie popular que ocupó el primer puesto en la plataforma de webtoons por mucho tiempo, aunque últimamente había bajado en las calificaciones debido a lo extensa que se había vuelto la historia. Willie pensaba que era común que el protagonista de un webtoon tomara el cuerpo de un personaje ficticio, pero dudaba de su rol actual como un personaje secundario masculino, y más aún, en un cómic de temática religiosa. Básicamente, sentía que era uno de los personajes menos importantes, sin embargo, la buena noticia era que no tenía que preocuparse por morir. Esto le parecía genial, ya que entendía que estaba dentro de un webtoon cristiano y que el mundo entero conocía lo que sucedía en esos cómics. Justo en ese instante, se percató de una chica con una horquilla de mariposa y un estilo de moda particular, reconociéndola como Lia, una de las heroínas de la serie. Willie se sonrojó al ver lo hermosa que era en persona y comprendió por qué el protagonista masculino siempre se ponía tan nervioso a su alrededor. La chica notó la presencia de Willie y lo saludó, comentándole que había pasado bastante tiempo. Esto lo dejó tan sorprendido que, por un momento, se quedó sin palabras. No podía creer que una chica tan bella, casi como una celebridad, lo saludara, y hasta sintió su rostro arder de la vergüenza. Aún así, le respondió algo nervioso. Lia, curiosa, le preguntó por qué había sido tan difícil verlo últimamente y si se uniría más seguido al club, a lo que Willie prometió que lo haría. A pesar de que Willie sentía que hablaba con una estrella de cine cristiano, lo cual lo ponía aún más nervioso, sobre todo porque al mirarla podía ver su panel de estado, le preguntó a dónde iba. Ella le comentó que tenían la misma clase, algo de lo que él no se acordaba, aunque en realidad nunca prestaba atención a esos detalles en el webtoon. En el aula de la universidad, Willie se sentó cerca de Lia y, de vez en cuando, la miraba de reojo, recordando que se había convertido en un personaje de un cómic cristiano que solía leer. Conocía todo sobre los personajes y sus historias, incluida Lia, ya que hasta sabía cómo actuaba durante las misas. Podría acercarse a ella si se lo proponía, aunque cuando Lia lo miró, él desvió rápidamente su atención hacia su computadora. Entre sus pensamientos, Willie dudaba si eso sería permitido, hasta que se hizo una pregunta: ¿qué hombre no quisiera estar en su lugar? Pero también sabía que, si se acercaba demasiado a Lia, podría alterar la historia y arriesgarse a quitarle la chica al protagonista. Porque en la historia, el protagonista pierde a la chica ante otro personaje, y esa es una de las líneas argumentales que menos le gustan, por lo que se rindió a esa idea. Al cabo de 2 horas, la clase finalmente terminó, algo que Willie agradeció, pues parecía interminable. En ese momento, Lia se acercó para invitarlo a cenar, lo cual lo sorprendió, ya que no entendía por qué lo había invitado, especialmente porque no recordaba que esto sucediera en la trama original. Aunque Lia era amable y solía invitar a sus amigos a cenar, para ella no era algo tan significativo, así que Willie, algo nervioso, le respondió que ya tenía otros planes y se disculpó.
Lia lo entendió y le propuso verse la próxima vez, algo a lo que él asintió, prometiendo verla en el club. Ambos tomaron caminos distintos, y Willy se sintió seguro de haber tomado la decisión correcta, ya que no quería ser el tipo que roba las novias de otros. Sabía que Lia y el protagonista, Hiro, aún no habían tenido su misa, y dado que conocía cómo se desarrollaría la historia, sentía que el mundo no carecía de chicas. Así que no veía necesario robar la atención de las de otros. A pesar de todo, se alegraba de tener una nueva oportunidad para disfrutar de la vida universitaria, algo que no podía hacer en el mundo real y que, al menos ahí, no corría ningún peligro. Sin embargo, pronto se dio cuenta de su error, su voluntad no tenía peso alguno en ese mundo. En ese instante, apareció el panel de estado con un mensaje de alerta que indicaba un cambio en su rol actual, lo cual intrigó a Willy. Al revisar, el sistema le notificó su descenso de categoría, ya que su importancia en la historia había disminuido, degradándolo a un personaje extra. Willy no comprendía bien lo que eso significaba y quiso investigar más sobre su degradación. Entonces, el sistema le advirtió que sería eliminado de la historia si no lograba convertirse en un personaje secundario dentro del tiempo límite, lo cual finalmente lo hizo entender que su vida estaba en juego. La situación se debía únicamente al hecho de haber rechazado una simple invitación a cenar. El protagonista de esta historia vuelve a contarnos cómo llegó a este mundo. Estaba distraído con su celular cuando, de repente, Kamion-kun lo envió directo a un isekai. Al despertar, se dio cuenta de que se había convertido en un personaje secundario de un webtoon religioso que solía leer en su vida pasada. Por cierto, al parecer, la traducción original de su nombre es Park Gon-ji, y no Willy Park. Al descubrir esto, decidió evitar cualquier situación de NTR y disfrutar de su nueva vida. Sin embargo, una ventana emergente le advirtió que, si no ascendía a personaje secundario dentro del tiempo límite, su existencia sería borrada. Desde ese momento, comprendió que sus deseos realmente no importaban. Al leer el mensaje, Gonji quedó incrédulo y no sabía si realmente desaparecería. Pensó que todo era un castigo por haber rechazado una comida con Lie. También sospechaba que había descendido de personaje secundario a extra debido a su falta de presencia, y ahora estaba decidido a descubrir cómo ganar más notoriedad. Aunque preocupado, pidió ayuda a su sistema para saber qué debía hacer. De inmediato, apareció una nueva ventana explicándole que completar misiones le otorgaría una gran cantidad de presencia, lo que le permitiría ascender. Aunque no comprendía del todo a qué se refería, surgió una nueva misión: debía ver la ropa interior de una de las protagonistas principales. Esto lo dejó completamente sonrojado, ya que no se lo esperaba. Su nerviosismo aumentó al no entender por qué le pedían algo así, especialmente supuso que se debía a que estaba dentro de un webtoon de temática religiosa. Mientras cavilaba sobre lo que debía hacer, chocó accidentalmente con una chica que pasaba por ahí. Al voltear para disculparse, ella, visiblemente molesta, le reclamó que tuviera más cuidado. Resultó ser Rachel, o como la renombraron, no Jiyu. Ella tiene 21 años y es una de las protagonistas principales. Al notar que lo había visto antes, le preguntó si pertenecía a su club, aunque no recordaba su nombre, ya que era el chico nuevo. Él se lo recordó: Park Gon-ji. Ella asintió, mencionando que el nombre le quedaba bien, pero le advirtió que tuviera más cuidado, perdonándolo solo porque era su superiora. Gonji nos cuenta que Jiyu es una de las protagonistas clave en la trama dentro de la tienda. Aunque él pensaba que había estado quieto y que fue ella quien chocó con él, sabe que tiene un carácter fuerte. No obstante, en cuanto a su apariencia, le da un 1% de belleza a nivel de idol. Reconoce que es la protagonista que muchos lectores esperaban ver en acción. Entonces recordó su misión: no era necesario que la protagonista fuera la principal, pues Jiyu también lo era. Además, con ella podría cumplir la misión más fácilmente, ya que usaba falda, lo que facilitaba un accidente, a diferencia de alguien con pantalones. Pero si algo salía mal, podría ser arrestado, y si terminaba en prisión, no vería a ninguna protagonista, lo que significaría su desaparición segura. Con solo 55 minutos restantes, no podía quedarse de brazos cruzados y debía encontrar a la chica principal.
Más tarde, vemos a Gonji saliendo a comer con Lie. ¿Cómo la encontró? Corrió de regreso y le mintió diciendo que sus planes habían cambiado a último momento. Lie es una de las protagonistas del webtoon y una fanática de los Teokbokkeiki. Gonji, sonrojado, notó que la expresión de Lie mientras esperaba la comida era increíblemente adorable. Nunca imaginó estar allí, comiendo con una chica tan hermosa. Incluso bromeó sobre cómo ella parecía estar babeando de anticipación, algo que Lie describió como una tortura, viendo la comida burbujeante y deliciosa. Mientras tanto, Gonji no dejaba de pensar en la misión. Aunque estaba en un webtoon religioso, se preguntaba si todo lo que estaba viviendo tenía algún sentido para su historia. Además de que Lie lucía adorable con su outfit, Gonji sabía que cumplir la misión sería prácticamente imposible. ¿Cómo podría lograr algo así en un restaurante de Teokbokkeiki? No había nada que pudiera hacer mientras su mayor escudo o más bien sus pantalones, estaba frente a él. Lo único que podía esperar era que ella misma se los quitara. Mientras la observaba comer, la veía tan encantadora y tranquila que agradecía que ella no pudiera leer sus pensamientos. Lie notó que él la miraba fijamente y, preocupada, le preguntó si ocurría algo. Gonji mintió, asegurando que no era nada. Al terminar de comer, ambos salieron del restaurante. Para él, era una derrota, no había logrado nada durante la comida. Lie comentó lo delicioso que había sido el restaurante y le preguntó si iría al club. Gonji, sin otra opción, afirmó que sí, aunque en su mente solo quería completar su misión lo antes posible. Esa tarde, en el club de fotografía, Gonji sabía que la situación iba de mal en peor. Estar a solas con Lie era agradable, pero no sabía cómo cumplir su misión si el outfit de ella no le ayudaba en lo más mínimo. Con menos de 7 minutos restantes, debía decidirse rápido. Podía intentarlo con Lie o con alguna otra protagonista. Ideó un plan, lanzó sus audífonos lejos, como si se le hubieran resbalado accidentalmente. Lie, amable como siempre, se ofreció a recogerlos, riéndose de lo lejos que habían llegado. Con una sonrisa sarcástica, Gonji comentó que tenía más fuerza en los dedos de la que imaginaba, aunque por dentro pedía disculpas. No tenía otra opción, necesitaba completar la misión para sobrevivir. Todo lo que necesitaba era ver una simple línea, y eso bastaría. Internamente, suplicaba que Lie le diera alguna oportunidad, pero comenzó a ponerse nervioso al no ver nada. Se preguntaba si necesitaba acercarse un poco más, pero ni así lograba su objetivo. Confundido, pensó que tal vez Lie no llevaba nada, o quizás el destino simplemente no estaba de su lado. Sabía que, por su personalidad, Lie no tenía gustos extraños, pero aún así comenzó a dudar sobre si llevaba algo. Justo cuando Lie iba a decirle algo, la puerta se abrió repentinamente. Gonji quedó intrigado al ver entrar a Jiyu, quien miraba su celular sin darse cuenta de que Lie estaba agachada justo frente a ella. Lie volteó gritando, pero ya era demasiado tarde porque ambas chocaron. Lo que iba a hacer que Jiyu tropezara, para Gonji, esto significaba una nueva y quizás última oportunidad. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de descubrir lo que necesitaba, apareció una ventana de acceso restringido, ya que ese cliché estaba reservado solo para los personajes principales. Esto dejó a Gonji confundido, no entendía por qué le sucedía eso y sobre todo por qué esa ventana emergió de la nada. Luego de un fuerte estruendo en la habitación, Jiyu se encontraba en el suelo, adolorida. Gonji comenzó a dudar si todo lo que estaba viviendo era porque el webtoon no lo reconocía como protagonista. A pesar de que Jiyu había caído, logró sujetar su falda, lo que no tenía mucho sentido para él. Mientras tanto, Lie, al recuperarse del dolor de la caída, recordó a su amiga y rápidamente fue a verificar si estaba bien o si se había lastimado. Jiyu, en lugar de preocuparse por sí misma, le pidió que primero la ayudara a levantarse, extendiéndole la mano. Al observar la pierna de Jiyu, Lie notó que sangraba un poco, lo que la preocupó mucho y la hizo entrar en pánico. Aunque Jiyu intentó tranquilizarla, diciendo que solo sentía un leve picor, Lie insistió en buscar algo para limpiarle la herida, preocupada por que le quedara una cicatriz si no se desinfectaba correctamente. Salió corriendo de la habitación. Gonji,
aún preocupado, se preguntaba si Ji-Yu realmente estaba bien. En ese momento, recordó que había perdido la oportunidad de completar su misión y que, al no ser el protagonista, no podía vivir un evento cliché. Sabía que si no hacía algo pronto, podría desaparecer. Entonces recordó que la chica también estaba herida y notó que, a pesar del dolor, actuaba como si no lo sintiera. Esto le hizo acordar de cómo era Ji-Yu, que tiene su naturaleza orgullosa y testaruda, aunque en el fondo sabía que era más sensible de lo que parecía. Gon-Ji trató de recapitular alguna situación similar en un episodio anterior que había leído. De repente, tuvo una idea y le pidió a Ji-Yu un momento. Buscó entre las cosas de la habitación, ya que, si no mal ubicaba, una vez uno de los personajes resultó herido en la sala del club y encontró lo que necesitaba, un botiquín de primeros auxilios. Le pidió a Ji-Yu que se quedara quieta mientras le limpiaba la herida, a lo que ella fingió estar bien. Sin embargo, le recordó que, como había dicho Lie, podría quedarle una cicatriz. Gon-Ji intentaba ayudarla, aunque notaba que Ji-Yu seguía actuando como si fuera fuerte e inquebrantable. Cuando ella bromeó diciéndole que lo golpearía si le dolía, Gon-Ji comprendió que, en el fondo, ella solo quería ser cuidada. Se preparó para ayudarla, aunque también pensaba que esta situación podría servirle para completar su misión. Mientras Ji-Yu se daba la vuelta, pensó que ella no notaría si él echaba un vistazo, aunque la chica se preguntaba por qué él no estaba haciendo nada. De repente, un ardor recorrió sus piernas, y Gon-Ji le advirtió que dolería un poco, pidiéndole que aguantara, algo que Ji-Yu encontraba difícil de hacer. Gon-Ji reflexionó sobre la situación y se concentró en curar la herida de Ji-Yu. Aunque ella trataba de actuar como si no le doliera, cada vez que él pasaba el algodón, su expresión delataba lo contrario. Finalmente, terminó de limpiar la herida y le iba a colocar los curitas, aunque estaba algo avergonzado. Pensaba que quizás esta sería su última oportunidad para completar la misión, pero rápidamente descartó esa idea, ya que lo único que deseaba era sobrevivir. Únicamente debía de levantar la mirada y listo, sobre todo porque no le quedaba mucho tiempo y debía tomar una decisión complicada. Al final, Ji-Yu se mostró más tranquila, pues el chico había logrado su trabajo. Gon-Ji le recomendó que no caminara mientras miraba su teléfono para evitar accidentes, basándose en su propia experiencia. Pero mientras decía esto, reflexionó si se había vuelto loco, sobre todo porque sonaba como un idiota. Ji-Yu se molestó, pensando que la estaba sermoneando. Gon-Ji, confundido, le aclaró que solo quería que tuviera cuidado. Sin embargo, Ji-Yu le gritó que eso era exactamente a lo que se refería, él la estaba culpando. Gon-Ji, honesto, admitió que parte de la culpa era suya, lo que enfureció aún más a Ji-Yu. Ella argumentó que, si iban a culpar a alguien, Lie también tenía responsabilidad, ya que estaba agachada junto a la puerta. Gon-Ji explicó que Lie estaba ahí porque le ayudaba a pasar sus audífonos y que Ji-Yu debía haberse fijado al entrar. Incluso le recordó que esa tarde chocó con él por estar distraída con su celular. Esto solo enfureció más a Ji-Yu, quien se sintió acusada. Gon-Ji reafirmó que, en aquella ocasión, él se disculpó solo por cortesía, pero que en realidad la culpa fue de ella. Molesta, Ji-Yu insinuó que, si él quería que ella se lastimara para sentirse mejor, entonces lo había logrado. Gon-Ji lo negó, pero Ji-Yu lo acusó de actuar como si fuera mejor que ella y de ser mezquino. Él intentó aclarar que no era su intención, pero Ji-Yu lo interrumpió, pues ahora podía echarle un buen vistazo a lo que quería. Señalando que él no había apartado la mirada de su falda y si creía que no se había dado cuenta desde hace rato. Lo llamó pervertido, burlándose de que, afortunadamente, llevaba pantaloncillos debajo de la falda. Con una mezcla de ironía y desafío, le dijo que mirara bien, para que se sintiera bien consigo mismo. Gon-Ji, confundido, no entendía a qué se refería, hasta que notó que su contador de tiempo se había detenido en 3 minutos. Se dio cuenta de que Ji-Yu no llevaba sus pantaloncillos cortos, y gracias a esto, el sistema lo felicitó por haber completado su misión. Ante la situación, Gon-Ji sabía en su interior que Ji-Yu era muy agresiva e irritable, además de impulsiva. Sin embargo, lo que no esperaba era que fuera tan torpe. Aún así, no le dio demasiadas vueltas a sus acciones,
ya que, gracias a ella, había logrado completar la misión que tenía. Por su parte, Ji-Yu quería dejar todo de lado y se burlaba del chico por sonrojarse al mirar unos simples shorts, algo que esperaba de un pervertido. Sabía que esa sería la última conversación entre ambos, y tampoco quería que Gon-Ji le enseñara cómo vivir su vida. Sin embargo, le preguntó si tenía algún plan para el viaje, algo que él había propuesto una cosa en el chat grupal. En ese momento llegó Lie, algo cansada, pero con medicinas para Ji-Yu. Al notar que ya le habían tratado las heridas, quiso saber de dónde habían sacado las curitas. Gon-Ji le explicó que había buscado en la habitación y encontró un botiquín de primeros auxilios, lo cual le pareció fascinante a Lie. Poco después, apareció Kim y preguntó al club si ya estaban preparados. Lie lo saludó y le contó lo sucedido minutos antes, explicándole cómo Ji-Yu había tropezado y se cayó, razón por la cual todos intentaban curarla. Mientras escuchaba, Gon-Ji no pudo evitar pensar en cómo Kim era el mag de la historia en el webtoon en el que estaba atrapado. Aunque solo ayudó a Ji-Yu, sentía que no había hecho gran cosa. Por su parte, Kim no entendía cómo alguien podía caerse en una habitación como esa. Lie aclaró que estaba agachada cerca de la puerta y Ji-Yu tropezó con ella, calificándolo como un momento desafortunado. Kim reflexionó sobre lo ocurrido y llegó a una conclusión: Ji-Yu iba caminando mientras miraba su teléfono, lo que la llevó a lastimarse por no prestar atención a su entorno. Gon-Ji recordó en sus pensamientos que, al inicio de la trama, Kim era alguien observador y obstinado con que todo estuviera en orden. Creía que habría seguido siendo puro de corazón si no fuera el mag de la historia. Al escuchar la teoría de Kim, Ji-Yu se enfureció. Kim no entendía por qué se molestaba, ya que claramente era su culpa. Además, tenía un término perfecto para describir a personas como ella, zombies digitales, pues nunca soltaban el teléfono. Esto solo hizo que Ji-Yu quisiera que se callara. Molesta, lo empujó e intentó golpearlo en la cabeza, pero antes de hacerlo, se escuchó un fuerte estruendo. Cuando Kim iba a decirle que no podía actuar de esa forma, se dieron cuenta de que Ji-Yu volvió a tropezar y cayó de nuevo, insultando a Kim por ser tan insolente. Para Gon-Ji, esto confirmó que la misión que le habían encomendado era fácil de completar, ya que la había logrado por segunda vez. En su mente, atribuía lo sucedido al poder del mag, considerando que había una gran diferencia entre ellos, ya que él solo era un personaje secundario. Esa noche, cuando Ji-Yu llegó a su casa, se tiró en la cama, haciendo una pequeña rabieta. Recordó cómo Kim la esquivó, lo que la hacía enojar aún más. Quería ser amable con él, pero estaba convencida de que era un completo idiota. Pensaba que no podía decir lo que quisiera sin consecuencias, y eso le molestaba, especialmente porque ni siquiera le preguntó si estaba bien tras haberse lastimado. Mientras reflexionaba, comenzó a sentir una ligera comezón en la pierna. No esperaba que Gon-Ji se tomara la molestia de cuidarla, sobre todo porque ella había sido grosera con él y apenas recordaba su nombre. A pesar de eso, él la ayudó, demostrando ser diferente de Kim, aunque también lo consideraba algo tonto. Por otro lado, mientras Gon-Ji se lavaba los dientes, el sistema le notificó que la atracción de Ji-Yu hacia él había aumentado en 5 puntos. Esto lo dejó desconcertado, pues no entendía qué había provocado el cambio, y mucho menos a una hora tan avanzada de la noche. Mientras tanto, Ji-Yu no le prestó demasiada importancia a lo que ocurría. Decidió irse a bañar y luego acostarse. Sin embargo, al quitarse la falda, notó que no llevaba sus shorts ese día. Recordó entonces que, con las lluvias recientes, no había podido lavarlos. Al pensar en ello, vino a su mente el momento en que se burló de Gon-Ji esa tarde, lo que hizo que se sonrojara bastante. Tanto, que terminó gritando sola en su habitación. Por otro lado, el sistema notificó a Gon-Ji que la atracción de Ji-Yu hacia él había disminuido en 53 puntos. Esto lo desconcertó, ya que no entendía por qué los puntos subían y bajaban de manera tan impredecible. Al día siguiente, en el chat grupal, Gon-Ji preguntó si alguien quería salir a cenar. Lie se ofreció a acompañarlo, algo que lo alivió mucho, ya que temía ser ignorado.
Agradeció la amabilidad de Lie, especialmente porque necesitaba mantenerse cerca de alguno de los personajes principales para no desaparecer del grupo. Por eso, era crucial que siguiera encontrándose con ellos. Sin embargo, para su sorpresa, tanto Kim como Ji-Yu también quisieron unirse a la cena. Esto lo tomó desprevenido, ya que estaba acostumbrado a comer solo. Aunque reflexionó que no siempre tenía que ser así, si alguien lo hubiera invitado a comer antes, probablemente habría aceptado. A pesar de todo, no se detuvo demasiado en el tema, ya que tenía cosas que hacer antes de la cena. Por lo tanto, abrió su ventana de estado, y el sistema emergió mostrando su estado actual, bastante relajado. Gracias a la misión del día anterior, había vuelto a ser ascendido a personaje secundario. Esto lo llenaba de satisfacción, ya que sentía que había logrado un avance. Además, recibió una recompensa, 5 puntos para añadir a sus atributos, algo que asimiló como si estuviera en un videojuego. Aunque reconocía que 5 puntos no eran muchos, considerando que sus estadísticas eran menores a 3, le parecían bastante útiles. Lo que no tenía claro era cómo invertirlos, en físico, en estamina o esperar un poco más para decidir. Mientras pensaba en ello, escuchó una voz que lo llamaba. Era Lie, quien estaba acompañada de Ji-Yu y Kim. Se habían encontrado de camino al restaurante, en lo que parecía una agradable coincidencia. Para Gon-Ji, esto era algo típico del Mac, quien siempre lograba atraer a las chicas a su alrededor. Aún así, mencionó que acababa de llegar y no había esperado mucho. Pero en el fondo, seguía sumido en sus pensamientos. No deseaba convertirse en el Mac, estaba satisfecho siempre y cuando no desapareciera. Al mirar a Ji-Yu, notó que la atracción de la chica hacia él seguía fluctuando, pero también se dio cuenta de que ella lucía bastante avergonzada. Supuso que había caído en cuenta de que el día anterior no llevaba puestos sus shorts. Finalmente, todos entraron al restaurante. Kim y Gon-Ji ordenaron 2 porciones de pollo frito, mientras las chicas revisaban el menú. Gon-Ji pensaba que comer todos juntos le daría la suficiente presencia para mantenerse relevante, así que no debía preocuparse por desaparecer, al menos por ahora. Sin embargo, al observar detenidamente a Lie y Ji-Yu, notó un extraño brillo detrás de ellas. Al principio, creyó que tenía que ver con su estatus, pero no era así. El sistema le informó que ahora tenía una misión semanal. Si no completaba estas misiones, su presencia disminuiría drásticamente. Sin más remedio, decidió aceptarlas. Sin embargo, al leer la primera misión, quedó completamente desconcertado. La tarea se llamaba Tu chica es muy buena y consistía en besar a una de las heroínas frente al Mac. Gon-Ji no podía creerlo, y se quedó pensando cómo enfrentaría esta situación. Mientras Ya y Ji-Yu decidían que iban a comer, Gon-Ji notó que Kim estaba bastante sonrojado, aunque estaba más preocupado por su misión enfrente del Mac. Esta consistía en besar a una de las 2 chicas, aunque de pronto dudó si debía hacerlo con ambas. Cuando la comida llegó, todos se deleitaron con lo apetitosa que lucía y se desearon buen provecho antes de empezar a comer. Sin embargo, Gon-Ji seguía inmerso en sus pensamientos sobre la misión. Tras reflexionar un momento, decidió cancelarla, ya que no veía necesario aferrarse a algo prácticamente imposible en ese momento. Además, recordaba que Kim, el protagonista masculino, sentía algo por las heroínas, y no entendía por qué su misión le pedía besarlas frente a él, lo cual parecía conducir a una situación de tipo NTR. Algo que se negaba a hacer. Ni siquiera los chicos malos decentes harían algo así. Para Gon-Ji, esa misión era impensable desde el principio. Al rechazar la misión, fue degradado, su rango en la historia disminuyó, y ahora sería tratado como un simple NPC. Internamente, esperaba que el sistema le asignara algo más razonable. Lia, al notar que Gon-Ji parecía inquieto, le preguntó si estaba bien. Él respondió que no era nada importante, solo estaba un poco estresado por una presentación que tenía al día siguiente. Lia comprendió el malestar y, con amabilidad, le dijo que podía contarles cualquier cosa que le preocupara. Gon-Ji notó su gentileza, pero no entendía por qué su sistema parecía suspirar como si él estuviera fallando.
En ese momento, apareció una ventana con dos nuevas misiones. La primera consistía en ganar 5 o más puntos de afecto con la heroína, y la segunda, titulada Es solo una bebida, le pedía tomar algo con ella. Agradecido por tener una misión más sencilla, decidió posponer la primera para concentrarse en la segunda. Para su suerte, el restaurante donde estaban también ofrecía todo tipo de bebidas, así que pensó que podría lograrlo si llevaba bien la conversación. Al terminar de comer, Lia comentó que la comida había estado tan rica que había comido demasiado, al punto de sentir que había subido un poco de peso. Gon-ji, sin saber qué tema de conversación iniciar, notó que Ji-yu parecía algo avergonzada, probablemente por algo ocurrido el día anterior. Por su parte, Kim le dijo a Lia que no podía ganar peso tan rápido, lo que llevó a Gon-ji a preguntarse si estaba criticándola. Lia, algo apenada, aclaró que solo lo había dicho por la sensación de haber comido mucho, no porque realmente estuviera ganando peso. Kim, sin recordar ese detalle, comenzó a explicarle que ganar peso significaba acumular grasa corporal y le dio una explicación detallada sobre cómo mantener su peso. Gon-ji, desde su perspectiva, sintió que esa información era innecesaria y pensó que Lia había planteado su comentario como una pregunta capciosa. Mientras reflexionaba sobre esto, tuvo una idea brillante. Pidió a la mesera que le llevara una botella y se dirigió rápidamente al baño. Ahí siguió pensando en las preguntas capciosas, como si estuviera en un examen. Al revisar su ventana de misiones, notó que debía obtener tragos, no necesariamente beberlos con la heroína. Al haber pedido una bebida, asumió que ésta ya estaría en la mesa y que eso bastaría para cumplir la misión. Su teoría fue confirmada cuando el sistema lo felicitó por completarla. Esto dejó en claro que el sistema a veces le asignaba misiones absurdas, pero otras veces resultaban más razonables. Ahora entendía que los criterios para el éxito eran relativamente permisivos. Al final, concluyó que estas aparentes facilidades probablemente tenían algún propósito oculto. Aún así, Gon-ji seguía pensando que, en lugar de la misión ridícula anterior, ahora debía concentrarse en obtener puntos de afecto, lo cual parecía más sencillo. Conseguir 5 puntos con alguna heroína no debía ser tan complicado. Antes de sentarse de nuevo, decidió añadir un gesto adicional. Al regresar a la mesa, ofreció un poco de su bebida a las chicas. Lia, algo curiosa, le preguntó si realmente le gustaba aquello, a lo que él respondió que solo era un antojo pasajero. Mientras tanto, Kim comentó con precisión que beber algo después de comer era mejor que hacerlo antes, por lo que Lia decidió esperar a que Gon-ji terminara. Durante la espera, Lia comenzó a hablar sobre la planificación del viaje de su club, mencionando lo difícil que era organizarlo. Kim, por otro lado, lo veía de forma sencilla, argumentando que con la vasta información disponible en Internet y el apoyo de la CIA, solo era cuestión de hacer las preguntas correctas. Gon-ji notó que era su oportunidad de intervenir, mostrando su acuerdo con Lia y compartiendo que él también se sentía frustrado con tantas opciones. Admitió que no tenía mucha experiencia viajando, lo que le dificultaba elegir. Lia, sonriendo, confesó que estaba en la misma situación, ya que tampoco había organizado un viaje antes. Aquí se percibió una diferencia notable en las interacciones. Mientras Kim se centraba en soluciones prácticas, Gon-ji aprovechaba para conectar con Lia en un nivel más emocional. Para él, esta estrategia era efectiva, pues su habilidad para relacionarse con personas sentimentales era natural. Sabía que Lia no podía evitar aumentar su nivel de afecto hacia él. Esto, en gran parte, se debía a que había invertido los puntos obtenidos en su misión anterior para mejorar su don de la palabra. Gon-ji se alegraba de haber optimizado sus estadísticas antes en el baño, lo que incluso le había otorgado una habilidad pasiva, relacionarse fácilmente con las personas. Aunque no esperaba este tipo de bonificaciones, no les dio demasiada importancia, ya que su objetivo inmediato era acumular más puntos con Lia. Gracias a ella, su nivel de afecto había aumentado constantemente, alcanzando ya 4 puntos. Sin embargo, en ese momento Lia dirigió su atención a Ji-yu, queriendo saber más sobre su experiencia, ya que era un año mayor. Gon-ji, algo confundido, no comprendía cómo la conversación había cambiado de dirección, especialmente cuando solo necesitaba un punto más con Lia.
Ji-Yu respondió con calma, explicando que no veía complicada la situación, pero entendía que ellos, al ser nuevos en esto, podían sentirse perdidos. Por ello, ya le pidió algunos consejos. Ji-Yu, sin darle demasiada importancia, sugirió que simplemente pidieran ayuda a sus mayores para resolver cualquier duda, ya que ellos estarían encantados de colaborar. En ese momento, Kim recibió una llamada y Lia se levantó para ir al baño, dejando a Gon-Ji a solas con Ji-Yu. Aprovechando la oportunidad, Gon-Ji habló con Ji-Yu, recordando el incidente en el que ella había salido herida. Aunque algo nervioso, intentó disculparse, reconociendo que posiblemente ella estuviera enojada u ofendida y por eso podía golpearlo. En su mente, Gon-Ji sintió que era el momento perfecto para sincerarse y se preguntó si su intuición estaba influida por los puntos que había invertido en su don de la palabra. Mientras hablaba, recordó un detalle extraño, había imaginado que Ji-Yu se iba a casa, pero se dio cuenta de que no llevaba sus shorts, lo que le hizo dudar si había sido correcto mencionar algo en ese momento. Sin embargo, para su sorpresa, el sistema le notificó que había ganado 50 puntos de afecto con Ji-Yu. Esto lo dejó perplejo, ya que no era consciente de que su disculpa había logrado conquistar, aunque fuera un poco, a Ji-Yu con aquel acto genuino. Después, Gon-Ji se alegraba de haber invertido todos sus puntos en carisma. Gracias a ello, ganó 4 puntos por una interacción positiva y le faltó solo 1 para completar su misión. Aunque estaba hablando con Ji-Yu y de repente quedaron solos, el protagonista se sintió algo incómodo. Sin poder evitarlo, se disculpó con Ji-Yu por lo que había hecho. Resultó que eso era exactamente lo que ella quería escuchar, lo que hizo que sus puntos de afecto aumentaran en 50. En situaciones como esa, generalmente las personas no perciben que la otra parte está interesada en ellas, pero parecía que, sin querer, Gon-Ji había estado coqueteando. Aunque era solo una corazonada, pudo notar lo mucho que Ji-Yu estaba interesada en él. Su disculpa, sin proponérselo, había logrado conquistar a una de las heroínas principales. En ese momento, Ji-Yu comentó que quería ir al baño, aunque parecía algo inquieta. Gon-Ji notó que estaba más rígida que una marioneta. Lia, al darse cuenta, le indicó que el baño estaba al otro lado, y Ji-Yu, visiblemente avergonzada, le agradeció antes de dirigirse allí. Una vez en el baño, se miró al espejo completamente sonrojada. Empezó a inhalar y exhalar para calmarse mientras murmuraba que Gon-Ji no era más que un pervertido y debía tranquilizarse. Decidió que necesitaba tomar un poco de aire. Por otro lado, Gon-Ji reflexionaba. En su mente, solo quería completar la misión, pero terminó conquistándola. No sabía qué debía hacer ahora. Era algo que no podía dejar pasar si estuviera en la vida real, aunque ahora se encontraba dentro de un webtoon. Mientras pensaba, ya notó que Gon-Ji había terminado su bebida y preguntó si ya se irían. Justo entonces, escucharon a Kim, quien traía buenas noticias, le ofrecieron bebidas gratis. Explicó que el presidente del club lo había llamado, pues estaban cerca de allí bebiendo, y los habían invitado a todos. Lia no pudo evitar preguntarse si realmente la invitación era para todos. En eso, Ji-Yu regresó preguntando qué sucedía. Lia aprovechó para contarle las buenas noticias. Kim reiteró que el presidente del club los había invitado a un bar cercano. Para Ji-Yu, eso no era extraño, pues era alguien acostumbrado al lujo, y más porque todo sería pagado. Sin embargo, Gon-Ji se quedó pensativo, no recordaba que existiera un episodio así en el webtoon. Supuso que la historia había cambiado porque su personaje se había vuelto más relevante o que la trama estaba favoreciendo al personaje principal debido a sus acciones. Concluyó que el poder de la narrativa era más fuerte de lo que pensaba. Para Gon-Ji, eso significaba que la historia no se alteraría solo por haber conquistado a Ji-Yu, pero en ese momento, el sistema le notificó una misión urgente. Esta consistía en tener una misa con una heroína dentro del tiempo estipulado. Aunque no le sorprendió del todo, sintió un escalofrío. Al revisar los detalles, el sistema le advirtió que, si fracasaba, sería destruido. La sanción lo dejó atónito, especialmente porque ni siquiera lo habían degradado. Mientras tanto, Lia y Ji-Yu se ponían de acuerdo para asistir al bar,
pero al notar la preocupación de Gon-ji, le preguntaron si algo le pasaba. Él, sin saber qué decir, mintió asegurando que no era nada. Kim, en tono ligero, le dijo que no fuera a aguafiestas, ya que había estado bebiendo de todos modos y podían divertirse juntos. Sin embargo, en la mente de Gon-ji, el verdadero problema en su historia parecía ser Kim. Aprovechando un momento en que Kim se distrajo, revisó nuevamente la misión, pero descubrió que no podía cambiarla ni rechazarla. Supuso que era porque no lo habían ascendido a personaje secundario, a pesar de haber superado 2 misiones. Era inevitable, aunque se negaba a aceptar cómo había llegado a esa situación. Sabiendo que estaba atrapado en el webtoon y que no tenía otra opción, decidió que estaba dispuesto a llevar a cabo la misa. Aunque esa era su decisión, Gon-ji no estaba seguro de cómo lograrlo, especialmente porque Kim lo estaba llevando prácticamente a la fuerza a la fiesta. Finalmente, terminó aceptando. Al llegar al bar, el presidente del club dio una cálida bienvenida a los de primer año, lo que provocó que todos brindaran juntos. Los mayores ya estaban bastante animados y se notaba que disfrutaban de la noche, felices de que los novatos se unieran a la celebración. Sin embargo, en la mente de Gon-ji, todo era diferente. Para él, todos esos personajes eran extras que simplemente disfrutaban del momento, mientras él cargaba con la preocupación de que esa misma noche podría morir. No tenía idea de cómo manejar la situación. En medio de la fiesta, comenzaron a jugar, y en un momento Ji-Yu cometió un error que la obligaba a beber su copa. Todos comenzaron a murmurar, preguntándose si alguien lo haría por ella. Sin embargo, asumieron que nadie se ofrecería, ya que siempre había sido distante con los chicos. Fue entonces cuando Gon-ji, decidido, se levantó y aceptó beber en su lugar. Su determinación dejó a todos impresionados. Para él, esto era parte de su plan, demostrarle a Ji-Yu que estaba dispuesto a todo por ella. Mientras tanto, los asistentes comentaban sobre la audacia de Gon-ji, aunque el más interesado fue Kim, pero rápidamente continuaron con el juego. Más tarde, Lia fue quien se equivocó. Al preguntar si alguien bebería por ella, Kim no dudó en levantarse para salvarla. Su acción sorprendió incluso a los de tercer año, quienes no esperaban que los de primer año fueran tan entusiastas. Además, conocían la relación entre Lia y Kim, ya que ambos eran amigos de la infancia. Gon-ji reflexionó que posiblemente fue por su influencia, pues no lo recordaba que fuera tan proactivo. En medio de la atención, Lia, algo nerviosa, explicó que, aunque habían sido cercanos desde niños, habían perdido contacto con el tiempo y que aún no estaban saliendo ni nada por el estilo. Conforme avanzaba la noche, Kim terminó vomitando un poco y Lia se encargó de cuidarlo. Mientras tanto, Gon-ji comenzaba a sentir un leve dolor de cabeza. Fue en ese momento cuando notó que Ji-Yu se preparaba para irse. Decidió acompañarla, lo que hizo que la chica se sonrojara. Ella le preguntó si realmente quería ir con ella, a lo que él respondió afirmativamente, argumentando que iban en la misma dirección. Por supuesto, esto era mentira, en su mente sabía que no podía dejar pasar la oportunidad, ya que cualquier error podría significar su desaparición. Cuando finalmente llegaron a su destino, Ji-Yu le indicó que ya habían llegado a su casa e intentó despedirse rápidamente, no sin antes regañarlo por haber bebido tanto esa noche. Sin embargo, Gon-ji aprovechó la situación y le pidió entrar a su baño, argumentando que no se sentía bien. Ji-Yu, algo incómoda pero preocupada, rápidamente marcó el código de su departamento para que pudiera entrar, advirtiéndole con firmeza que lo mataría si vomitaba en su habitación. Gon-ji se disculpó mientras corría al baño, pero en lugar de vomitar, simplemente se echó agua en la cara. Estaba ahí por una razón, completar su misión. En su mente, todo lo que deseaba era que Ji-Yu aceptara tener una misa con él. Es entonces cuando Gon-ji nos cuenta que Lia es la heroína número 1 de dentro de la tienda, ya que su nombre significa la primera esposa. La mayoría de los lectores asumieron que Lia y el protagonista terminarían juntos al final de la historia. Lo único que quedaba por descubrir era si al final habría más chicas junto a él o no. Gon-ji solía detestar mucho las historias que de repente incluían NTR, y según sus pensamientos,
Estaba bastante convencido de que la relación que estaba desarrollando con Ji-Yu podía interpretarse como un indicio de NTR. Sin embargo, estaba seguro de que no sería lo mismo tratándose de Lia. Aunque esto lo preocupaba, recordó que Ji-Yu era una subheroína. Desde que empezó a leer la historia, casi un año había pasado sin que apareciera, ya que otros personajes habían opacado su presencia. Además, sabía que en la trama actual no había sucedido nada relevante entre Ji-Yu y el Mac, por lo que no podía ser considerado un NTR. Aunque sentía que estaba buscando excusas, en el fondo sabía que no quería aceptar la posibilidad de que se tratara de un NTR, principalmente porque, de no justificarse, no podría soportarlo. Al salir del baño, Ji-Yu le preguntó a Gon-Ji si no había dejado el baño hecho un desastre. Él agradeció poder utilizarlo, ya que se sentía mucho mejor. Para Ji-Yu no era un problema, pero de repente se percató de algo y le exigió a Gon-Ji que regresara a su casa porque ya era tarde. Sobre todo, lo culpó por ser tan inmaduro y no saber cuándo parar de beber. Sin embargo, Gon-Ji notó que estaba bastante nerviosa y le preguntó al respecto. Ji-Yu no supo qué responder de inmediato, pero terminó diciendo que no estaba nerviosa y que era solo una idea suya. Gon-Ji, por su parte, sabía en su mente que la chica había ordenado todo en su armario para evitar que lo notara y planeó abrirlo accidentalmente, ya que el tiempo restante para cumplir su misión no le permitía tomarse las cosas con calma. En ese momento, Gon-Ji le recordó a la chica que ya tenía su deseo, pero antes quería revisar sus heridas. Al escuchar la palabra deseo, Ji-Yu no comprendió a qué se refería. Gon-Ji entonces le recordó que se trataba sobre lo que había hecho por ella en la fiesta de esa noche. Aunque Ji-Yu le aseguró que no debía preocuparse, él sabía que era una mentira, pues entendía que Ji-Yu siempre ignoraba este tipo de cosas y actuaba como si no pasara nada. Por eso insistió en revisarlas. La chica, sonrojada, estaba segura de que estaba bien y que no había necesidad de revisarla, pero al escuchar que Gon-Ji estaba preocupado, no tuvo más opción que aceptar, aunque le pidió que lo hiciera rápido. Gon-Ji, a pesar de saber que había provocado esa situación, notó lo indefensa que era. Aún así, se arrodilló y se acercó para observar sus heridas. Ante eso, Ji-Yu reafirmó que estaba bien y que ahora él podía irse. Sin embargo, para Gon-Ji, eso no era suficiente, ya que su verdadero deseo no era solo revisar sus heridas. Ji-Yu suspiró, resignada, y le preguntó cuál era su deseo. Gon-Ji, sin titubear, le pidió besar su corva. La petición dejó a Ji-Yu incrédula, sin comprender del todo lo que él estaba pidiendo ni siquiera dónde se encontraba esa parte del cuerpo. A pesar de eso, Gon-Ji mantenía su deseo de besar aquella parte, y aunque le aseguró que si ella se sentía incómoda, no insistiría, pero hablaba con total seriedad. En la mente de Gon-Ji, sabía que, en circunstancias normales, esa petición carecería de sentido. Pero también entendía que Ji-Yu tenía 50 puntos de afecto hacia él, y si lo pedía con suficiente sinceridad, había una posibilidad de que ella accediera. Finalmente, Ji-Yu aceptó concederle el deseo, justificándolo únicamente como un gesto de gratitud por haberla salvado durante la fiesta. Sin embargo, le advirtió que debía deshacerse de esas ideas extrañas y, sobre todo, no contárselo a nadie, especialmente a alguna futura novia, porque podría generar malentendidos. En la mente de Gon-Ji, sabía que el deseo era peculiar, pero no lo consideraba un gusto propio, sino algo relacionado con ella. Recordó que, según la novela que había leído, ese gesto resultaba relajante para Ji-Yu. Con delicadeza, le dio un tierno beso. Aunque era consciente de que podía malinterpretarse, no le importaba, veía esto como un atajo para alcanzar su objetivo. El gesto dejó a Ji-Yu profundamente impactada, con una extraña sensación en el corazón. Sin poder evitarlo, le pidió a Gon-Ji que se detuviera. Gon-Ji sabía que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Entendía que algo en su interior había cambiado, que Ji-Yu comenzaba a encontrar cierta paz interior. La corrupción de su alma parecía desbordarse, y ella empezó a sentirse extremadamente cansada. De repente, sacó su celular y miró la foto de un perrito, buscando consuelo.
Para Gon-Ji, esa reacción era una señal de que había logrado lo que quería. Aunque en su mente deseaba seguir con su peculiar juego, sabía que no tenía tiempo que perder. Necesitaba sacar la Biblia y empezar a leerla de inmediato. Esa noche, justo al comenzar la primera plegaria, Gon-Ji se preguntaba si había logrado superar la misión. Para su sorpresa, el tiempo se detuvo. Aunque Ji-Yu estaba visiblemente sonrojada, el sistema le notificó a Gon-Ji que su misión había sido un éxito. Él suspiró aliviado, pues eso significaba que seguiría con vida. Sin embargo, Ji-Yu le pidió que esperara, ya que no era el momento adecuado para leer la Biblia, hacerlo podría ser perjudicial para ambos. Mientras tanto, una ventana emergente llamó la atención de Gon-Ji al informar sobre un cambio de estado, algo que lo desconcertó porque no entendía a qué se refería. Entonces, el sistema le notificó que ya no era alguien puro de corazón, felicitándolo por avanzar a la siguiente etapa. En consecuencia, el sistema cambió a un modo religioso, lo que dejó a Gon-Ji completamente atónito. La ventana mostraba un porcentaje relacionado con una revelación divina. Gon-Ji notó que el porcentaje de Ji-Yu era sorprendentemente bajo. En su mente, recordaba cómo los protagonistas de otros webtoon nunca enfrentaban dificultades para que las chicas experimentaran una revelación divina, ni siquiera en su primera misa. Por otro lado, Ji-Yu seguía insistiendo en que conversaran antes de comenzar a rezar. Esto provocó que el porcentaje de ella bajara aún más, algo que preocupó a Gon-Ji, ya que había guardado demasiado tiempo la Biblia. Ji-Yu parecía intrigada por su repentino comportamiento, y aunque estaba más tranquila, Gon-Ji se dio cuenta de que debía actuar. Incluso si ella no estaba teniendo una revelación, no podía permitir que pensara que era una mala compañera de misa. Si eso sucedía, su interés disminuiría, y él no podía permitirse perder en esta situación. Decidió sincerarse con Ji-Yu, confesándole que deseaba predicar la palabra de Dios mientras la miraba a los ojos. La reacción de Ji-Yu fue inmediata, su rostro se tornó completamente rojo, y Gon-Ji se preguntaba si su estrategia había funcionado. Ji-Yu, aunque avergonzada, admitió que él era muy bueno diciendo cosas algo atrevidas, comparándolo incluso con un Don Juan. Gon-Ji, que no se veía de esa manera, aceptó la comparación con cierta incomodidad. Finalmente, Ji-Yu accedió a rezar, pero solo por esa noche. Esto alegró profundamente a Gon-Ji, aunque no podía evitar pensar que ella quizás se sintiera algo decepcionada por la lectura anterior o que ahora fuera más cautelosa con él debido a su evidente interés. Antes de comenzar, Ji-Yu le pidió que bajara un poco las luces, ya que le daba algo de vergüenza. Cuando todo estuvo listo, Gon-Ji se dispuso a iniciar la lectura. Sin embargo, mientras ganaba tiempo, recordó que aún no había utilizado los puntos de las misiones exitosas. Al analizarlo, se dio cuenta de que sus estadísticas no eran adecuadas para una misa, especialmente en salud, carisma y devoción. Por suerte, tenía suficientes puntos, así que decidió invertirlos en sus estadísticas. Gracias a esto, logró alcanzar el nivel 10 en devoción a la fe, desbloqueando una habilidad llamada tiempo adicional, que permitía extender un poco la misa y hacer que la purificación del alma fuera más efectiva. Gon-Ji comprendió que por cada 10 puntos invertidos en una habilidad, recibiría otra relacionada con esta. Además, había acumulado 15 puntos adicionales de misiones anteriores. Aunque lamentaba no poder mejorar su apariencia, consideró que eso podía esperar. Mientras reflexionaba, se disculpaba internamente con Ji-Yu por haberla decepcionado antes, pero esta vez estaba decidido a guiarla por el camino del Señor. En ese momento, Ji-Yu le preguntó qué acababa de hacer, lo que hizo que Gon-Ji se sonrojara. Entonces recordó que, concentrado en sus puntos, había olvidado por completo la existencia de su Sunbae por un instante. En ese momento, Ji-Yu comentó que había notado cómo Gon-Ji hacía unos gestos extraños con los dedos y quería saber de qué se trataba. Gon-Ji, consciente de que ella había visto todo, trataba de pensar rápidamente en una excusa para que no lo viera como un bicho raro. Con nerviosismo, le explicó que era algo personal, una especie de rutina que realizaba para relajarse, ya que lo había hecho inconscientemente por lo nervioso que estaba. Internamente, rogaba que le creyera.
Ji-yu, al escucharlo, no pudo evitar reírse, comprendiendo que su querido Oh-bae estaba tan tenso que no podía evitar esos pequeños actos. Como Suzubae, decidió tomar la iniciativa y le sugirió que si seguía leyendo la Biblia impulsivamente, sin pensar dos veces, su futura novia podría llegar a odiarlo. Esto alivió a Gon-ji, quien se dio cuenta de que su excusa había funcionado. Sin embargo, también notó que Ji-yu había aprovechado la oportunidad para actuar con superioridad, algo típico en ella, aunque le molestaba un poco. Aún así, decidió que cambiaría su risa por alabanzas fervientes. Comenzó a preparar todo para la misa, pero Ji-yu le pidió que no fuera tan brusco con sus movimientos. Incluso le sugirió que leer la Biblia de esa manera no haría que ninguna chica se sintiera bien. Gon-ji, ignorando su comentario, continuó con la lectura. Ji-yu, algo molesta, le dijo que aquello no funcionaría, pero en su interior comenzaba a experimentar algo diferente. Mientras escuchaba a Gon-ji leer la Biblia, una inesperada paz interior empezó a invadirla. Por otro lado, Gon-ji notó que Ji-yu estaba cada vez más relajada. Al revisar la ventana de estado, vio que el porcentaje de revelación divina de Ji-yu había alcanzado el 50%. Sin embargo, Ji-yu le señaló que estaba leyendo demasiado rápido, lo que, según ella, no era bueno. Le pidió que fuera más despacio, pero Gon-ji, al ver que su barra de estado seguía subiendo, sabía que estaba cerca de lograr la revelación divina. Con una sonrisa, le dijo que era una mentirosa, pues notaba que estaba disfrutando de la misa, y añadió que iba a castigarla por no admitirlo. Ji-yu, sonrojada, quiso saber a qué se refería con eso, pero Gon-ji, decidido, anunció que haría que sus plegarias fueran aún más fervientes para liberar su alma corrupta. Ji-yu, incómoda, le pidió que fuera más cariñoso, pues no le gustaba que las misas fueran tan intensas. Según ella, una misa en pareja debía ser algo gentil y lleno de afecto. Gon-ji negó rotundamente, lo que llevó a Ji-yu a preguntarle si realmente pensaba seguir con ese enfoque tan rudo. Algo frustrada, lo llamó idiota. Gon-ji le pidió sinceridad, que admitiera que estaba disfrutando de la misa. Aunque en su interior sabía que su expresión y palabras podrían intimidar un poco, confiaba en el estado de su barra y en lo que estaba logrando. A pesar de las palabras de Ji-yu, quien insistía en que no le gustaba la ceremonia, Gon-ji podía ver cómo su alma comenzaba a liberarse de la oscuridad. El porcentaje de revelación divina aumentaba rápidamente, mientras Ji-yu, aunque seguía quejándose, se sentía emocionada internamente. El ambiente se llenó de una profunda paz entre ambos. Fue entonces cuando Gon-ji, sin poder contenerse, la besó por un momento. Ji-yu, sorprendida pero conmovida, lo abrazó. Una calidez indescriptible inundó sus corazones. Con sus porcentajes de revelación divina casi al máximo, Gon-ji se dio cuenta de que debía ir por el agua bendita, pero decidió que todavía no era el momento adecuado. Por eso, Gon-ji decidió utilizar su nueva habilidad especial, tiempo extra. Le pidió a Ji-yu que esperara un poco más, asegurándole que iba a expiar todos sus pecados. Sin embargo, Ji-yu le insistió en que leyera más despacio, pero Gon-ji, ignorando su petición, continuó leyendo la Biblia a su propio ritmo. Al notar que Ji-yu había alcanzado la revelación divina, no pudo contenerse más y fue por agua bendita. Sin preguntar, la usó para purificar el alma de Ji-yu, logrando traer paz a su corazón. La razón de su acción impulsiva era simple, sabía que en los webtoons, no importaba cuántas veces usara agua bendita, ninguna de estas acciones garantizaría que ella en un futuro tuviera una bendición. A pesar de eso, Gon-ji también encontró cierta paz al realizar este acto. Después de todo, había utilizado una cantidad considerable de agua bendita en Ji-yu y había logrado su objetivo, que ella alcanzara la revelación divina. En su mente, esperaba que Ji-yu estuviera orgullosa de ello. Sin embargo, una ventana emergente lo sacó de sus pensamientos. El sistema le notificó que su maestría en la misa había aumentado, pero que aún le faltaban 71 puntos para el siguiente nivel. Gon-ji no entendía a qué se refería esto exactamente. Reflexionaba sobre si esta habilidad solo aumentaba durante una misa o si también aplicaba en otros contextos.
Pensaba en si sería capaz de completar los puntos restantes y si lograría que su pareja encontrara paz interior únicamente a través de una misa. Aunque admiraba lo complejo del sistema, otra ventana de alerta apareció, indicando que la afinidad de Ji-Yu había disminuido en 7 puntos. Esto lo dejó incrédulo, pero las alertas continuaron apareciendo, cada una señalando más pérdidas en la afinidad. Gon-Ji estaba completamente desconcertado y volteó a mirar a Ji-Yu, quien estaba llorando. Preocupado, se apresuró a preguntarle qué le ocurría. No lograba entender por qué estaba llorando, especialmente cuando ella ya había alcanzado el 100% de revelación divina. Ji-Yu, entre lágrimas, le recordó que le había pedido que leyera más despacio, llamándolo idiota una vez más. También le reclamó que solo había pensado en él mismo y que había sido grosero. Gon-Ji, al escucharla, comprendió que se había dejado llevar demasiado. Aunque trató de disculparse, Ji-Yu no quería escucharlo y seguía llorando. Gon-Ji, reflexivo, entendió que se había concentrado tanto en la misa que olvidó todo lo demás. Recordaba que Ji-Yu siempre había sido conocida por su personalidad fría y madura, pero también tenía un lado sensible. Ella soñaba con un romance parecido al de los mangas shoujo. Ahora sabía que, sin importar cuán alta fuera su fe, la afinidad podía caer si no cuidaba sus acciones. Le limpió las lágrimas y se disculpó, admitiendo que había sido un idiota. Esperaba que Ji-Yu dejara de llorar, y mientras lo hacía, se reprochaba por haber ignorado lo que ella realmente deseaba. En su mente, reconocía que pensó que a Ji-Yu le gustarían este tipo de dinámicas, pero se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Ji-Yu, aún apenada, le dijo que si hubiera escuchado desde el principio, todo habría salido mejor. Además, le confesó que esa había sido su primera experiencia en una misa, algo que Gon-Ji no esperaba. Esto lo confundió aún más, especialmente porque siempre había escuchado rumores sobre la pureza de corazón de Ji-Yu en las comunidades. Ahora comprendía que, a juzgar por su reacción, ella siempre había sido alguien pura de corazón. Ji-Yu, con un tono más suave pero algo avergonzada, le recordó que le había pedido repetidamente que fuera más despacio, y le cuestionó por qué no la escuchó. Gon-Ji solo pudo disculparse nuevamente, mientras notaba lo linda que era incluso en ese estado. Sin embargo, Ji-Yu le pidió que se apartara, comentando que lo había juzgado mal. También mencionó que él había usado toda su agua bendita, aunque, por suerte, era un día sin problemas. Gon-Ji, en su mente, reflexionaba que en los webtoons todo siempre estaba bien al final. Ji-Yu le advirtió que la próxima vez debía avisar antes de usar el agua bendita. Gon-Ji lo comprendió y, sin perder el momento, le preguntó si eso significaba que le daría otra oportunidad para tener una misa juntos. Esto intrigó a Ji-Yu, quien dudó por un instante. Gon-Ji, sin embargo, le recordó que ella había dicho que la próxima vez debía preguntar primero. Usó esto para insistir en si realmente le daría una segunda oportunidad. Ji-Yu, un poco apenada, titubeaba, pero Gon-Ji prometió que esta vez sería amable. En su mente, sabía que no podía darse el lujo de perder toda la afinidad con ella. Ji-Yu lo miró sonrojada antes de preguntarle nuevamente si esta vez realmente cumpliría su promesa. Gon-Ji, con valentía, afirmó que sí, aunque en su interior se sentía confundido, sin comprender del todo qué debía hacer. Se preguntaba si la paz interior no debería aumentar junto con la afinidad, ya que, justo después de la misa, esta cayó drásticamente. Para él, eso solo podía significar una cosa: estaban relacionados de alguna manera. Sin embargo, incluso alcanzando la revelación divina al 100%, la afinidad parecía ser un aspecto independiente. Este pensamiento lo llevó a cuestionarse profundamente, sin entender si era necesario pasar por momentos románticos para aumentarla. A pesar de todo, Gon-Ji deseaba que Ji-Yu confiara en él, pues estaba decidido a comprobar su teoría. En ese momento, ambos se mostraban bastante nerviosos ante la situación. Ji-Yu estaba muy sonrojada, al igual que Gon-Ji. Fue entonces que él le preguntó si podía darle un beso, a lo que ella, un tanto contrariada, le cuestionó si era necesario decirlo en voz alta. Ante esto, Gon-Ji, en su mente, reconoció que aún estaba procesando la idea de que ella comenzara a creerle.
Le parecía increíble estar compartiendo una misa con alguien tan linda. Con cuidado, intentó que el beso fuera lo más pausado posible, sin apresurarse. Notó que, a pesar de que Ji-Yu se mostraba algo tímida, también aceptaba todo con una entrega que le resultaba encantadora. Por eso, antes de continuar con la misa, Gon-ji hizo un movimiento un tanto inesperado, decidido a usar todos los recursos a su alcance para que esta vez Ji-Yu se sintiera tranquila. Aunque ella percibía que Gon-ji estaba comenzando de nuevo con sus peculiaridades, él sabía muy bien cuáles eran los puntos débiles de la chica. Tanto así, que después de un rato, ella empezó a lucir algo cansada por toda la corrupción que estaba siendo liberada de su alma. A pesar de ello, Gon-ji no pudo evitar pensar en algo tan simple como disfrutar un delicioso danonino. De inmediato, fue por uno para comerlo, mientras Ji-Yu le pedía al chico que esperara. Sin embargo, aunque le parecía extraño, de repente sintió un hormigueo en su corazón, tan intenso que no pudo decir nada más. Después de un rato, Gon-ji terminó su danonino y regresó con Ji-Yu, quien parecía estar bastante cansada. A pesar de ello, él notó que la afinidad no había disminuido, lo que le dio la certeza de que estaba siguiendo el camino correcto. Era una sensación diferente a todo lo que había experimentado antes. Por otro lado, Ji-Yu estaba sumida en sus pensamientos, su cabeza daba vueltas y no entendía del todo lo que estaba pasando. Sin embargo, no era algo que le desagradara, más bien era una sensación indescriptible. Estaba dividida entre desear que Gon-ji continuara con los preparativos de la misa y querer que se detuviera, aunque no sabía si algo así era posible de sentir en ese momento. Entonces, Ji-Yu notó que el cáliz que Gon-ji sostenía estaba brillando. Él, al percatarse de la mirada fija de la chica en el objeto, entendió que debía decir algo. Le mencionó a Suzumbay que parecía un poco cansada y le propuso hacer una pausa antes de seguir. Sabía que debía jugar bien sus cartas, pues sentía que estaba en la cuerda floja y que cualquier error podría hacerle caer, aunque también estaba consciente de que si no lo intentaba, jamás llegaría al otro lado. Ji-Yu, nerviosa y sonrojada, respondió que no estaba cansada y que se encontraba bien, algo que dejó a Gon-ji un tanto desconcertado. Por eso le preguntó por qué quería ser amable y si debían continuar. Para seguir adelante, Gon-ji le pidió algo peculiar, que ella misma dijera por favor, lee la Biblia. Ante esto, Ji-Yu le lanzó una almohada, llamándolo pervertido por hacer ese tipo de juegos. Aún así, no podía apartar su mirada del cáliz, aunque seguía sonrojada y algo molesta. Lo llamó Junior Cabeza Hueca y, de mala gana pero con cierta ternura, le pidió que leyera la Biblia, esta vez lentamente. En su mente, Gon-ji sintió una calma inesperada al escuchar esas palabras. Era mejor de lo que había imaginado, especialmente al oírla pedir que lo hiciera despacio. En ese instante, el cáliz comenzó a brillar aún más intensamente. Gon-ji sintió el impulso de rezar como un cajón que no podía cerrar, pero sabía que si se apresuraba, la afinidad podría desplomarse. A pesar de ello, tenía una sensación de querer encontrar una paz eterna a su lado. Su cordura parecía resquebrajarse, especialmente porque la forma en que Ji-Yu desviaba la mirada avergonzada después de hablar la hacía ver aún más adorable. Aunque Gon-ji creía que ella ignoraría su petición, se sorprendió al ver que no lo hizo. Además, notó que, de algún modo, la idea no le desagradaba. Sus ojos reflejaban grandes expectativas, lo que lo motivó a pedirle que lo repitiera. Ji-Yu, incrédula, le respondió que ya lo había dicho y que era difícil repetirlo. Sin embargo, con algo de nervios, accedió a repetirlo, aunque Gon-ji insistió en que lo dijera una y otra vez. Finalmente, para él, todo estaba en orden. Aunque su intención era que Ji-Yu mostrara un poco de impaciencia para poder rezar, él mismo ya no podía contenerse más. Solo esperaba no derramar el agua bendita cuando comenzara la misa. En el momento en que hizo la primera plegaria, Gon-ji sintió que, con solo ese inicio, su mente estaba a punto de estallar. En ese momento, Ji-Yu le gritó a Gon-ji que no leyera tan rápido y que fuera más despacio, a pesar de sus propios nervios. Gon-ji, reflexivo, se concentró en ralentizar su ritmo para que la misa no se tornara apresurada. Sin embargo, sentía que ir tan lento era una tortura inimaginable.
Fue entonces que Ji-Yu notó algo inusual, un poder emergía desde lo más profundo de su interior. Gon-Ji, por su parte, le anunció que iba a comenzar con las alabanzas, pero se percató de que una corrupción inimaginable brotaba dentro de la chica. Ji-Yu sintió que su corazón ya no le dolía y se preguntó si era porque se estaba acostumbrando, especialmente porque Gon-Ji estaba siguiendo su petición de ir lento en las plegarias. Aunque requería mucha concentración, parecía estar funcionando. Ella pudo observar cómo la corrupción se iba desprendiendo de su alma, lo cual le resultaba tentador, pero se negó a sucumbir. Para ella, la misa era algo hermoso y esencial para generar un ambiente de conexión y paz. Por eso, sin dudarlo, le pidió a Gon-Ji que la abrazara fuertemente, a lo que él accedió. Ese abrazo hizo que Ji-Yu se sintiera más tranquila. Rodeada por los brazos de Gon-Ji, notó que, a pesar de ser un hombre, su cuerpo robusto transmitía una sensación de seguridad. Sin embargo, no pudo evitar cuestionarse a sí misma. Negaba ser una pervertida, pero su corazón y mente la impulsaban a seguir el camino de la fe, ya que todo su ser se lo pedía. Gon-Ji, por otro lado, seguía debatiéndose internamente, aunque la lectura lenta le parecía una tortura, sentía una paz que lo motivaba a mantener el ritmo pausado. En ese momento, Ji-Yu volvió a hablarle y, con cierto nerviosismo, le pidió que avanzara más rápido en la misa y que hiciera lo que considerara necesario. Podía ser como un cajón que no cerraba. Estas palabras hicieron que Gon-Ji sintiera, como si de pronto, se liberara de unas cadenas invisibles. Ahora, por fin, sentía la libertad de realizar la misa a su manera. Con determinación, cumplió el deseo de su Zumbae. Ji-Yu quedó impactada, ya que la experiencia era completamente nueva para ella. Sentía cómo, con cada palabra, su corazón se purificaba cada vez más. Para Gon-Ji, ahora todo parecía estar bajo control. A pesar de eso, no pudo evitar preguntarle a Ji-Yu si se sentía bien, a lo que ella respondió afirmativamente. Con eso en mente, decidió hacer que Ji-Yu experimentara lo que realmente significaba tener una buena misa. Le enseñó una técnica de yoga que ayudaba a calmar la respiración y a encontrar la paz interior. Ya que ella tenía que agarrar sus piernas para que su respiración fuera más tranquila, mientras él rezaba por ambos, con el objetivo de que ella alcanzara un estado de serenidad plena. La técnica estaba dando resultado, pues podía ver cómo el corazón corrupto de Ji-Yu se limpiaba aún más, llenándola de una paz renovadora. Aunque esta vez Gon-Ji intentaba concentrarse, ya no podía detener sus alabanzas. La idea de que Ji-Yu le permitiera hacer lo que quisiera lo llenaba de fervor, aunque sabía que esa interpretación estaba solo en su imaginación. Aún así, no podía evitar preguntarse qué hombre sería capaz de controlarse ante una belleza como la de ella. Sentía como el cansancio se apoderaba de su cuerpo, acompañado por el sudor que empezaba a cubrirlo, pero se negó a detenerse. Estaba decidido a continuar con todas sus fuerzas, convencido de que llegaría hasta lo más profundo del corazón de Ji-Yu para purificarlo por completo. Ji-Yu, por su parte, aceptaba en silencio lo que sucedía, aunque en algún momento pidió a Gon-Ji que hiciera una pausa. Sin embargo, él no cedió y continuó orando con determinación. En su mente, para Ji-Yu todo estaba bien, quería que él limpiara su alma sin importar lo que costara. Notando su disposición, Gon-Ji le preguntó si deseaba aprender otra técnica de yoga para relajarse un poco más. Le enseñó entonces un nuevo ejercicio, y mientras lo hacía, no pudo evitar reconocer para sí mismo lo linda que se veía. A pesar del breve descanso, Gon-Ji decidió ir con todo y acelerar el ritmo en la lectura de la Biblia. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que Ji-Yu encontrara la paz interior y alcanzara su revelación divina. Finalmente, Gon-Ji no pudo contenerse más y fue rápidamente por el agua bendita. Ji-Yu sintió como el agua purificaba cada rincón de su corazón. La experiencia le resultaba humillante y vergonzosa, pero también despertaba en ella una sensación cálida y reconfortante. Aunque no lo consideraba algo romántico, comenzaba a ver algo varonil en Gon-Ji al realizar esa acción. Más tarde, cuando todo había terminado, Gon-Ji se encontraba acostado, reflexionando sobre lo ocurrido. Cerró los ojos por un momento, y al abrirlos, ya era de mañana. Al suspirar, los recuerdos de la noche anterior lo invadieron,
y una imagen clara vino a su mente: Ji-Yu en pijama. Para él, era algo hermoso y completamente adorable. Mientras se preparaba para irse, Ji-Yu le preguntó si estaba seguro de que podía ir solo. Gon-Ji le aseguró que solo tenía que caminar una corta distancia, pero no pudo evitar cuestionar por qué estaba tan preocupada o si acaso deseaba que se quedara. Ji-Yu, visiblemente avergonzada, lo miraba sin saber cómo reaccionar. Para ella, la misa no podía significar nada más que un accidente, o al menos eso intentaba convencerse. A pesar de todo, su expresión y su nerviosismo delataban emociones que ella misma aún no lograba comprender. Gon-Ji entendió todo claramente y se dio cuenta de que lo había malinterpretado. Con una sonrisa tranquila, le deseó buenas noches a Ji-Yu. Ella, a su vez, le pidió que tuviera cuidado y le aseguró que se verían después. De vuelta al presente, Gon-Ji sabía que era momento de revisar nuevamente sus estadísticas. Abrió su ventana de estado y confirmó que su condición actual era normal. Recordó que, durante su segunda misa con Ji-Yu, nunca revisó su ventana de estado, lo que le demostraba lo concentrado que había estado en ese momento. Observó sus estadísticas con detenimiento y notó que, en comparación con el inicio, había mejorado considerablemente. A pesar de sentirse satisfecho, empezó a preguntarse cómo serían las habilidades de Kim, aunque decidió dejar esa reflexión para más tarde. Al analizar su estado actual, descubrió algo que le sorprendió: su habilidad de experiencia en la misa había alcanzado el nivel 2. Gracias a esto, ahora podía aumentar la fe de su pareja en un 5%, además de reducir su consumo de energía en un 3%. Sin embargo, para llegar al siguiente nivel necesitaba acumular 62 puntos. Gon-Ji reflexionó sobre el hecho de que la intensidad de la misa con Ji-Yu había contribuido significativamente a su mejora. Decidió revisar algo más: la afinidad actual de Ji-Yu era de 57 puntos. Recordó que, durante su primera misa, había sido demasiado descuidado, centrado únicamente en sí mismo, lo que había provocado que la afinidad cayera a 17 puntos. Sin embargo, durante la segunda ocasión, aunque fue más intensa, la afinidad había vuelto a subir a 57 puntos. Esto lo llevó a cuestionarse si el corazón de una mujer era tan impredecible o si era cuestión de repetir las mismas acciones con diferentes enfoques. Pero rápidamente desechó esa idea, recordando cómo Ji-Yu le había pedido, o al menos así lo imaginaba, que la guiara por el camino de Dios como él quisiera. Reconoció que la segunda misa había sido una oportunidad para expiar sus errores anteriores. Aunque no sabía exactamente qué había cambiado la opinión de Ji-Yu, decidió no darle demasiada importancia y concentrarse en los puntos que había ganado. Consciente de que una misión podía aparecer en cualquier momento, decidió ahorrar los puntos por si los necesitaba para completar alguna tarea futura. Sin embargo, le resultaba molesto tener que interactuar manualmente con las ventanas para revisar toda la información. Fue entonces cuando el sistema le notificó que podía controlar las ventanas de estado directamente con su mente, aunque para desbloquear esa función necesitaba 30 puntos de misión. Para Gon-Ji, esa opción resultaba bastante costosa. Mientras reflexionaba sobre ello, una nueva notificación apareció de forma inesperada. Una ventana emergente lo dejó completamente anonadado: ahora había adquirido el título de villano. Esto significaba que, oficialmente, se había convertido en el rival del protagonista.